presentamos 24 tarde. Bienvenidos a las noticias en esta jornada de día domingo, en una jornada que queremos especialmente saludar a todas las madres que están hoy día celebrando su día, Nico, y por cierto también a todas las madres del equipo de TV. Así es, un abrazo para ella y también para aquellas que recordamos. Y justamente en el Día de la Madre, en el Palacio de la Moneda se va a promulgar en los próximos minutos la ley que permite el cambio en el orden de los apellidos. Así es, Kevin Felgueras nos entrega más detalles. ¿Cómo estás, Kevin? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, Josefa, Nico? Muy buenas tardes. Primero, obviamente, saludar a mi señora madre, Armida Juria, que ya está en Viña del Mar. Y obviamente, hoy se destaca acá en el Palacio de la Moneda esta promulgación de una normativa que inició su tramitación en el año 2005. 16 años después de ese inicio de tramitación, sale del Congreso Nacional despachada por amplio respaldo político esta normativa que en la práctica permitirá que los padres puedan decidir cuál es el orden de los apellidos de sus hijos. Obviamente esto dice relación, por ejemplo, con que en el primer hijo de un matrimonio se pueda determinar si va primero el apellido de la madre y luego el del padre o al revés, como ya es tradicional. Ojo con algo, si es que no hay acuerdo entre los padres, va a prevalecer, por cierto, el apellido del padre. En el caso, por ejemplo, de una persona adulta mayor de edad, se puede realizar el cambio de apellido en el orden de prelación, por cierto, por una única vez, y esto va obviamente a incidir en los apellidos que tengan sus hijos menores de edad, a excepción de aquellos hijos que tengan entre 14 y 18 años que deberán firmar un consentimiento informado precisamente para este cambio de apellidos. Estamos a la espera de esta pauta de prensa convocada por el presidente de la República porque hoy se da uno de los últimos pasos, podríamos decir, dentro de esta promulgación de esta normativa. Se promulga esta normativa y, según el texto legal, esta entrará en vigencia un día después de publicarse en el diario oficial. Esto debería ocurrir en las próximas jornadas. Además, debe haber un reglamento elaborado por el Ministerio de Justicia para saber cómo se va a desarrollar este cambio en el orden de los apellidos. Obviamente, una normativa que se promulga en el Día de la Madre, teniendo mucha relación con aquellos. Evidentemente, se va a presentar un testimonio acá en el Palacio de la Moneda y nosotros también hemos podido conversar con varias personas que van a realizar este cambio de apellido una vez que esto ya esté en vigencia. Perfecto, estamos entonces a la espera de la promulgación de esta ley con Kevin Felgueras en La Moneda, por cierto, a la espera de esto tan esperado, ya nos decías, un proyecto que además tiene ciertos reparos que, por cierto, tú nos vas a explicar más adelante. Muchas gracias, Kevin. Buenas tardes. Y vamos con el contexto sanitario. 5.521 casos nuevos de contagiados por coronavirus se registraron en las últimas 24 horas en el país. Juan Carlos Alarcón nos entrega más detalles. Juan Carlos, buen día. Hola Nico, buenas tardes. Y lamentablemente 117 personas fallecidas son las nuevas cifras de un balance del Ministerio de Salud entregado hace un par de horas solamente. Pasemos a revisar entonces las cifras. Tú bien lo decías, 5.221 nuevos casos, 117 personas lamentablemente fallecidas, 27.218 en total ya son las personas fallecidas en nuestro país desde el inicio de la pandemia, más de 36.000 los casos activos, 36.406 en rigor, 3.147 las personas hospitalizadas, marque bien esta cifra, 2.624 están conectados a ventilador mecánico y 304 son las camas, están en camas críticas y en estado crítico también. La positividad, que es un número súper importante a nivel nacional, 8,02% y en la región metropolitana se eleva a un 10%. Paralelo con estas cifras que no son buenas, que no amainan, porque hoy día el número de contagios fue sobre los 5.500 casos, está el plan de vacunación, un plan de vacunación que ha ido avanzando a medida de las semanas también, pero que en las últimas semanas había mostrado una suerte de retroceso, ¿cierto?, de personas entre 40 y 50 años que no se estaban vacunando, que no estaban asistiendo a los centros de vacunación. Pasemos a escuchar las declaraciones del ministro de Salud entregadas el día de ayer en Alto Biobío, una de las localidades donde menos gente también se está yendo a vacunar. Pasemos a revisar esas cifras. La gente más joven tiene menos porcentaje de ocupación o de
cumplimiento de la vacunación. En edad de 40 a 49 estamos cerca del 62% solamente. Estamos viendo que la gente que está ingresando a la UCI tiene justamente ese rango de edad. ¿Por qué? Porque como no se vacunan, se enferman gravemente. Y es bien curioso porque los mayores de 70 están disminuyendo su entrada a la UCI. Los de 60 a 69 están disminuyendo su ingreso a la UCI. Hoy día, de hecho, tenemos 350 camas disponibles, libres ya de UCI. Y acuérdense que en un momento estuvimos bien críticos. Ha ido disminuyendo en menos 15, menos 14, hasta menos 40 camas diarias de ocupación por COVID. Pero entre 40 y 49, ya que hago un llamado a los que tienen esa edad, cuando les toque vacunarse, por favor, vacúnense, porque ese rango etario, desgraciadamente, está ingresando a la unidad de tratamiento intensivo. Y obviamente que, como tienen menos enfermedades crónicas, están más tiempo en la UCI, o sea, también ocupan una cama mucho más tiempo. Claro, revisemos un poquitito las cifras del proceso de vacunación. Se han hecho más de 15 millones y medio de dosis, en total más de 8 millones y medio de vacunados con la primera dosis, más de 7 millones 30 mil personas vacunadas con la segunda dosis. Durante la semana encabezó la Universidad de Chile un estudio bien interesante para ver por qué los jóvenes o parte de las personas entre 30 o 50 años aproximadamente no estaban yendo a vacunarse. Y fíjese que hicieron dos cifras o dos datos bien importantes. Lo primero, y tener bien clarito que en nuestro país hay disponibilidad de vacuna, cosa muy distinta a otros países donde no está esta disponibilidad de vacuna. Y ahí detectaron dos cosas muy curiosas. Primero, que los hombres en menor medida estaban vacunándose menos de las mujeres. Estamos hablando en este rango etario, donde decía el ministro de Salud, son personas de 30, de 40 o 50 años que están en estado crítico con ventilación mecánica. Pero los hombres no es que no se fueran a vacunar porque creyeran menos en la vacuna, no se han ido a vacunar tanto como las mujeres porque tienen poca disponibilidad horaria, porque están trabajando, porque sus empleadores no le están dando todas las herramientas para que puedan perder 1 o 2 horas en ir a vacunarse. Toda la logística que implica ir a un centro de vacunación es lo que estaba demorando principalmente los hombres. Y lo otro, que es muy, muy importante, es el nivel socioeconómico, vale decir, las personas donde uno vive. Es muy distinto, sabemos que la vacuna es gratis para todos, está disponible en los vacunatorios municipales y en las clínicas privadas y en los hospitales también, pero es muy, muy distinto ir a vacunarse a una comuna del sector oriente de la capital, donde uno tiene 4, 5, 6, 10 sucursales de clínicas privadas, a lugares y a comunas más vulnerables donde los consultorios pudieran estar con mayor cantidad de gente. Por lo tanto, el llamado, no solo de quien hizo el estudio o que lo encabezó, que es la Universidad de Chile, de distintos sectores, incluso lo dijo José también a mitad de semana, el propio ministro del Trabajo, es que los empleadores den las facilidades para que las personas, sobre todo hombres, puedan ir a vacunarse durante la semana. Y lo otro que se está estudiando también es que ir a los lugares a vacunar a las personas, ir a las construcciones, ir a las faenas, ir a los lugares donde las personas están trabajando para poder avanzando, porque la gracia de nuestro país es que tenemos las vacunas, tenemos las dosis, tenemos la disponibilidad de dosis, cosa muy distinta a lo que sucede en otros países. Entonces la idea es que esta vacunación, que ha ido retomando el pulso, pueda llegar a más personas en las próximas semanas. Justamente, Juan Carlos Alarcón, muy importante eso que dices, justamente para poder ir avanzando en este proceso en nuestro país, donde efectivamente contamos con las dosis y hay que entregar todas las facilidades para poder seguir en este proceso exitoso. Juan Carlos Alarcón, muchas gracias por ese reporte. Chao. Chao. Vamos con otras noticias. Un portonazo en Ñuñoa terminó en una extensa persecución en que los delincuentes incluso dispararon contra seguridad ciudadana. A pesar del seguimiento, los delincuentes lograron escapar para luego dejar abandonado el vehículo robado. Expertos señalan que se debe fortalecer la sanción penal para combatir este tipo de delitos. Persecución a toda velocidad por pasajes, calles, avenidas y autopistas de Santiago. Seguimiento entre carabineros y seguridad ciudadana de Ñuñoa. Metros más adelante, una banda de delincuentes en una camioneta robada en un portonazo. Los tipos eran 4, el que venía manejando, que no se bajó del vehículo, y los 3 con los que tuve que forcejear. Yo traté de rescatar mis objetos, pero fue imposible porque me encañonaron y salieron disparados en los vehículos. En
En este contexto inició la persecución. El robo fue a las 10:30 de la noche. La víctima llegaba a la casa de su hijo, iba a estacionar el vehículo cuando apareció la banda. Hubo forcejeo, los delincuentes estaban armados, pero el hombre decidió entregar las llaves para evitar una agresión o disparo. Se veían jóvenes, yo creo que dentro de 20 y tantos años. Venían con mascarilla por la pandemia. En general uno con todo esto, uno siempre trata de estar atento, pero el problema es que uno no puede pasar las 24 horas del día atento a las circunstancias que lo rodean. La banda no tan solo atacó a la víctima, también a seguridad ciudadana. En el seguimiento dispararon al menos 4 veces. Una bala impactó en la puerta izquierda de un vehículo municipal. Los antisociales dispararon en contra de los inspectores municipales. No resultó ninguna persona lesionada de este procedimiento. El vehículo fue encontrado al interior de la población La Legua y trasladado posteriormente a la 18 comisaría para hacer entrega a su propietario. Casi a la misma hora, pero en la Florida, otro portonazo, aunque esta vez frustrado. Los delincuentes atacaron a la víctima, quien aparentemente no entregó las llaves. 2 casos que dan cuenta del nivel de violencia. Para expertos, urge invertir en tecnología. Equipar a los autos con dispositivos de seguridad autónomos que no dependan de un tercero ni de un celular, en la cual el auto que yo me robé se detenga. Al hacer eso, yo evito la persecución, evito los balazos, evito los riesgos, evito los delitos mayores. El gobierno presentó esta semana un plan antiencerronas y portonazos que consiste en la instalación de 45 pórticos lectores de patentes, cámaras en autopistas y la identificación de 11 puntos críticos. También se potenciará el uso de helicópteros, drones y vehículos especializados, además de mayor patrullaje en terreno, aunque para algunos es necesario fortalecer la persecución penal. Vemos hoy día con sorpresa delincuentes que tienen tremendos prontuarios y que están en la calle. Por lo tanto, esos delincuentes que deberían estar en la calle, tras las rejas, al revés, somos nosotros las personas que tenemos que estar tras las rejas de nuestras casas. En cómo mejorar la persecución, la investigación y la entrega oportuna de los delincuentes a la Fiscalía para que puedan quedar detenidos. De hecho, del portonazo en la Florida no hay antecedentes de la banda y de lo ocurrido en Ñuñoa, a pesar de la intensa persecución, los delincuentes lograron escapar. Bien, y se los decíamos al inicio, en el Día de la Madre, en el Palacio de la Moneda se promulgará la ley que permite el cambio de orden de los apellidos. Ya estamos con Kevin Felgueras para más informaciones. Kevin. Justamente, Josefa, parte esta actividad del presidente de la República, Safka Vivanco Peña, quien es una de las personas que hará uso precisamente de esta ley de poder modificar el orden de sus apellidos. Escuchamos ese testimonio y luego al presidente de la República, Sebastián Piñera. Mis tías fueron mis hermanas, mis primas fueron mis sobrinas. El amor de familia a mí nunca me faltó gracias a todo su apoyo. Y aunque siempre viví con ellos, ahora era súper distinto porque mi abuela me había adoptado. Tenía mi custodia legal y eso significaba que mi papá ya no me podía amenazar con llevarme lejos de ellos porque yo no hacía lo que él me pedía. Desde ese entonces, tener el apellido de mi abuela fue un sueño un tanto utópico. Siempre que lo compartía veía experiencias de vida de lo mucho que costaba, lo tedioso del trámite, pero a veces la motivación es más fuerte y nada, el camino se vuelve mucho más ligero. Así que comencé con la consejería judicial de mi comuna y me dejó de importar cuánto tiempo se fuera a demorar. Gracias infinitas a Cristian Jiménez, quien fue el abogado que se encargó de mi caso, que me orientó en todo, a mi profesora de media Ivonne Gutiérrez y a mi compañera del colegio Paloma Galaz, quienes fueron mis testigos en este proceso judicial, y que gracias a su apoyo yo pude lograr este sueño. No es fácil mencionar para mí que nunca me sentí identificada con mi familia paterna ni mi apellido. No me sentía parte de su sistema familiar. No había un sentido de pertenencia. Y esas cosas te van marcando en ciertos aspectos. Cuando yo iba en el colegio se me hacía sumamente difícil poner mi apellido paterno en las evaluaciones. Lo ponía chiquitito, que la inicial. Lo que igual hacía enojar a mis profesores porque uno, era el protocolo de la institución y segundo, no sabían de quién era el trabajo. En mi entorno social nunca lo nombré y en mis redes sociales claramente estaba el apellido de mi abuela, lo cual graciosamente causaba cierta confusión entre mis conocidos porque en ese entonces ese no era mi apellido y ellos no tenían idea.
La promulgación de esta ley me da mucha felicidad y satisfacción, porque me hace entender que familias como la mía y en una amplia gama de otras van a poder poner el apellido materno desde un inicio, ahorrándole a la niña todos los pesares, las crisis de identidad, del deber sentirse y no sentirlo, porque no puedes obligarte a sentir algo que no hay. Para mí es un completo honor saber que voy a poder tener mi título de psicología con el apellido de mi abuela, la persona que siempre ha estado ahí para mí y está. Yo sé bien que cambiarme el apellido no significa que mi padre biológico va a dejar de serlo. Ese nunca ha sido mi objetivo. Pero esa es mi historia. Son personas que hoy en día no forman parte de mi presente y que son simplemente eso, una historia. Y por eso yo elijo el apellido de mi abuela. Muchas gracias, Safka, por tu emotivo testimonio en este día tan especial. A continuación, hará uso de la palabra la primera dama de la Nación, señora Cecilia Morel Montes. Muchas gracias, Safka, por tu emocionante testimonio y que quizás con eso se justifica o se explica la importancia de esta ley. Yo quiero saludar a todos y todas las presentes hoy día, especialmente, como ya dije, a Safka, Romina, Florencia, María Eugenia y Cristina, mujeres valientes que han iniciado este camino por distintas razones como las que Safka explicó. Hoy, 9 de mayo, celebramos a quien quizás es la persona más determinante en la construcción de nuestra identidad y en muchas de las opciones de nuestra vida. Celebramos a quien cumple un rol y un trabajo titánico, esforzado y lamentablemente muchas veces sola. En la vida de cada uno de nosotros, esta figura, sea nuestra madre biológica u otra, es determinante para nosotros. Y estamos celebrándola a ella, que es la que, como explicó muy bien Safka, la persona que nos acompaña, la persona que nos acoge. Porque la maternidad es eso, mucho más que un rol o un trabajo, porque eso es algo que podemos compartir. Desgraciadamente todavía nos falta mucho para avanzar en corresponsabilidad, pero deberíamos exigirlo cada vez con más fuerza. Y quiero aprovechar de decir que la corresponsabilidad no es un beneficio para la mujer, es un deber de los padres con sus hijos, porque marca también historias de vida, como han explicado. La maternidad, como decía, es mucho más allá que un trabajo o un rol, es una forma de ser, es crear un vínculo, es una forma de relacionarse. Y yo aquí quiero hacer hincapié en que, como toda relación, no está exenta de conflictos, tiene tensiones, tiene a veces dolores, tiene pérdidas, tiene sacrificios. Obviamente también tiene gratificaciones, ¿ya? Porque sobre todo las que podemos, como la abuela de Safka, recibir ese cariño, ese amor, ver cómo florece la vida de Safka, indudablemente que es una satisfacción. Nosotros somos vida y damos vida, porque esa esencia, esa identidad de las mujeres es que somos capaces de cuidar la vida, de animarla, de acoger, de guiar y acompañar a nuestros hijos e hijas a lo largo de su desarrollo y trayectoria vital. Así que hoy día es un gran día para dar las gracias, para admirar, para celebrar a todas las mujeres que viven esta maternidad, ya sean madres biológicas, madres adoptivas, madres de acogida, madres solteras, las abuelas, las tías, las hermanas, madrinas u otras. Porque madre, uno diría hay una sola, pero hay una sola en el significado de nuestros corazones. En la vida sabemos que hay muchos amores, pero el amor de la madre yo diría que es el más fuerte, el más poderoso, el más incondicional y el más leal a lo largo de la vida. Quien quiera que sea la persona
en la que estemos pensando hoy día, la que significa para nosotros nuestra verdadera madre, queremos agradecerle y enviarles un cariñoso saludo con toda mi admiración a todas las madres y mujeres de Chile. Hoy, en reconocimiento a ellas, nuestro gobierno promulga la ley sobre la determinación del orden de los apellidos para seguir avanzando en justicia, igualdad, pero sobre todo en dignidad de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias a la primera dama, señora Cecilia Morel, por su mensaje. Ahora uso de la palabra la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Salaquet. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero comenzar saludando a todas y todos quienes nos acompañan hoy, en este día tan especial en que celebramos a todas las madres de nuestro país. Como gobierno y sin duda también como sociedad, reconocemos y homenajeamos todo el esfuerzo, cariño y dedicación que miles de mujeres que optan por la maternidad entregan a sus hijos e hijas, formando personas capaces de elegir su propio camino, ojalá uno que los llene de bienestar y felicidad. Saludar también al presidente Sebastián Piñera, a la primera dama Cecilia Morel, al ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín, a la subsecretaria María José Abud, a los parlamentarios y parlamentarias que nos acompañan hoy, también algunos de forma telemática. Y muy especialmente a Safka, María Eugenia, Florencia, quienes como hija han querido homenajear hoy el amor incondicional de sus madres, y a Romina y Cristina, quienes como madres luchan diariamente por sacar adelante a sus hijos e hijas, como lo hacemos miles de madres a lo largo de nuestro país. Esta pandemia ha impactado en mayor medida a las mujeres y sobre todo a las madres. Muchas se han visto obligadas a extender su jornada, asumiendo mayores responsabilidades laborales, domésticas y de cuidado. Muchas madres, también de la primera línea de la salud, que están luchando contra el coronavirus, han debido separarse de sus hijos e hijas para protegerlos de contagios y abocarse al cuidado de otras personas. Muchas gracias a todas ellas. El distanciamiento físico que ha requerido esta pandemia ha obligado a otras madres a pasar largas temporadas lejos de su familia para evitar contagio, lo que sin duda ha sido tremendamente doloroso. Pero como madre, hija y ministra, conozco la fortaleza que tenemos las mujeres. Sé que podemos sobreponernos a cualquier adversidad y sin duda lo haremos también en esta ocasión, por nosotras y por nuestra familia. Como gobierno tenemos un firme compromiso con las mujeres de Chile. Por eso trabajamos cada día en impulsar y fortalecer la agenda mujer, que busca terminar con toda discriminación y así generar las condiciones que permitan tanto a hombres como a mujeres, sin distinción, desarrollarse plena e integralmente. Es en ese contexto que hoy, en este día tan significativo, el presidente Sebastián Piñera promulgará la ley que permitirá determinar el orden de los apellidos. Una ley que se fundamenta en la experiencia comparada de países como España, Francia, Alemania, México, Austria y Holanda, entre otros, que entregan a los padres la libertad de otorgar a su hijo o hija, indistintamente, el apellido del padre, la madre o ambos, en el orden que así lo acuerden. Nuestro país ha dado pasos concretos para avanzar en igualdad de oportunidades para las mujeres y también para las madres. Esta ley es sin duda un nuevo paso en esta dirección. Esta ley contribuye al cambio cultural que estamos impulsando en materia de igualdad entre hombres y mujeres, ya que a partir de hoy el orden de los apellidos no será necesariamente el del padre primero y el de la madre después, sino que por mutuo acuerdo ambos padres, al inscribir el nacimiento de su hijo o hija, decidirán el orden de los apellidos, orden que quedará determinado para el resto de sus hijos e hijas en común.
Al mismo tiempo, se releva el importante rol que cumple la mujer al interior de la familia, permitiendo que su apellido pueda ir en primer lugar si así se decide. Del mismo modo, se faculta a los mayores de edad, por una sola vez, solicitar la rectificación de sus apellidos, invirtiendo el orden que figura en su partida de nacimiento. Al establecerse el procedimiento administrativo de rectificación de partida de nacimiento, quienes por distintos motivos quieran rendir tributo a su madre o abuela, como nos contaba recién Safka, porque fueron ellas solas quienes lo sacaron adelante, podrán hacerlo de manera expedita en el registro civil. Esta legislación viene a hacerse cargo también de entregar reparación a aquellos hijos o hijas que por razones legítimas, muchas veces asociadas a situaciones de violencia, quieren llevar como primer apellido el de su madre, sin tener que pasar por un proceso judicial, realidad que me ha tocado conocer de la voz de muchos hijos e hijas en nuestro país. Quiero agradecer especialmente al Congreso, que de manera transversal logró sacar adelante este proyecto, originado en mociones parlamentarias, cuya tramitación demoró varios años. Asimismo, al ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien introdujo indicaciones al proyecto para su mejor aplicación e implementación. Esta ley significa claramente un avance en la agenda mujer, sumándose a un conjunto de otras iniciativas legislativas, cuyo objetivo es otorgar iguales derechos, oportunidades y dignidad tanto a hombres como a mujeres. Tenemos la firme convicción de que la agenda mujer no debe ser solo el desafío de un ministerio o de un gobierno, sino que debe ser un compromiso transversal y permanente de nuestra sociedad, que nos demanda acciones para la construcción de un país más justo y equitativo. Por ello, debe trascender a los partidos y sus legítimas diferencias, para que tanto hombres como mujeres contemos con las herramientas para desarrollarnos de manera plena e integral. El llamado en este día tan especial en que reconocemos, valoramos y homenajeamos a las miles de mujeres que han optado por ser madres, es a reflexionar acerca de si más allá de cualquier regalo o atención en este día, lo que debemos hacer como sociedad y de forma permanente es comprometernos, hombres y mujeres, con una cultura de la corresponsabilidad. Feliz día a todas las madres de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por sus palabras. También un feliz día para usted. La invitamos ahora también a dirigirse al mismo lugar para la firma de la promulgación de la ley que determina el orden de los apellidos por acuerdo de los padres. Bueno, se va a producir ahora la firma de la promulgación de esta normativa que les contábamos hace un ratito, Nico, Josefa, que demoró cerca de 15 años. Recordemos, estos fueron mociones parlamentarias impulsadas, por ejemplo, por Iván Moreira, por Adriana Muñoz. Posteriormente, hace un par de años, se presentó un proyecto de ley, la ley Gala, le colocaron los parlamentarios Hoy del Nuevo Trato, es decir, iniciativas que finalmente fueron un proyecto de ley transversal que a esta hora se está firmando y promulgando acá en el Palacio de la Moneda para que en las próximas jornadas ya se pueda realizar esta tramitación que no va a requerir un procedimiento judicial, sino que va a ser más bien administrativo para poder cambiar el orden de los apellidos y así, como decían acá, rendirle tributo a aquellas personas que nos han acompañado, nuestras madres, o bien llevar el apellido que se desea, como en el caso de Safka que escuchábamos hace un par de segundos. Ahí está firmada la normativa y promulgada entonces acá en el Palacio de la Moneda. Que bien, justamente lo decía la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Salaquet. Ella hablaba, en el fondo, esto es un avance en materia de igualdad entre hombres y mujeres, relevar también el rol que tiene la mujer dentro de la familia, pero tú nos advertías, esta ley, si bien logra un acuerdo transversal, tiene ciertos reparos. Por ejemplo, ¿qué ocurriría en el caso que las familias, o cómo procede esto? ¿Tienen que ponerse los papás de acuerdo cuando nace un niño? ¿Qué pasa si no hay acuerdo
Sí, es súper importante eso, Josefa, porque evidentemente debe existir un acuerdo entre ambos padres, pero de no existir un acuerdo, el apellido que prima es el del padre y no el de la madre. Ese fue un punto que de hecho se intentó cambiar en la tramitación legislativa, pero finalmente no logró esos respaldos políticos que podría evidentemente volver a modificarse en el Congreso, pero en esta normativa que se está promulgando hasta ahora, definitivamente, si es que no hay un acuerdo de los padres, se privilegia el orden tradicional, podríamos decir, que es el apellido del padre primero y el apellido de la madre después. Kevin, ¿y qué pasa, por ejemplo, en el caso del segundo hijo? Porque algo así mencionaba la ministra Salaquet. Ella hablaba justamente que el primer hijo va a marcar de alguna forma el orden de cómo va a funcionar entonces. ¿Va a tener alguna posibilidad ese segundo hijo de poder cambiar el orden de sus apellidos? ¿Cómo lo podría hacer? Tendría la posibilidad porque evidentemente se marca la tendencia del cómo va a quedar el orden de los apellidos del resto de los hijos, lo marca el primero, pero obviamente tendría la posibilidad de hacerlo cuando fuera mayor de edad, porque un mayor de edad puede cambiarse por una única vez el orden de sus apellidos, así que ese sería el mecanismo, pero evidentemente cuando haya un acuerdo de los papás, por ejemplo, de colocar el apellido de la madre primero en el primer hijo, el segundo, el tercer, cuarto hijo seguirá con ese orden de apellidos de ahí en adelante, pudiendo cambiarse en la mayoría de edad. Cuéntanos, Kevin, a ver si tienes un poquito más de detalles, porque también es importante lo que mencionaban también acá, que es no solo un proceso, digamos, que ocurre en el registro civil, van a ser una serie de entidades y organismos gubernamentales que van a tener que alinearse en respetar, ¿verdad? Esto, me imagino trámites, por ejemplo, de FONASA, de ISAPRE, licencia. Este cambio, ¿cómo va a ocurrir? ¿Va a ser automático? ¿Pudiera alguna persona que se cambie el orden de los apellidos enfrentar algún tipo de complicación? ¿Hay garantías para que eso no ocurra? Sí, es una de las preguntas que tenemos para el ministro de Justicia, Hernán Larraín, precisamente porque es ese ministerio el que debe elaborar un reglamento y publicarlo en las próximas jornadas. Todavía no está listo, precisamente para dar cuenta de cómo se va a realizar esta modificación. Y acuérdense ustedes, no solo en temas de trámite, por ejemplo, las personas que sean mayores de edad, que ya tengan un título profesional, tendrían que cambiar también en el título profesional el orden de los apellidos para que esté completamente validado. Por lo mismo son consultas que le vamos a hacer una vez finalizada esta pauta al ministro de Justicia, Hernán Larraín, para saber cómo va a funcionar en la práctica y si es que puede haber algunas complicaciones al momento de realizar esta modificación en el orden de los apellidos. Va a ser interesante saber cómo ocurre eso, cómo procede entonces. Muchas gracias, Kevin Felgueras, con todo ese reporte desde el Palacio de la Moneda. Buenas tardes. Vamos a cambiar de tema con una lamentable y triste información. Una mujer de 34 años con 4 meses de embarazo fue asesinada en pleno Persa Teniente Cruz, en la comuna de Pudahuel. La víctima era una locataria del sector, quien fue atacada por otro trabajador tras una discusión. Más detalles hasta ahora con Cristian Cerecea. Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, se trata de un hecho de bastante violencia que ocurrió anoche, a eso de las 20 horas, en el Persa Teniente Cruz, en la comuna de Pudahuel. Fue en ese horario que se encontraba trabajando una pareja de comerciantes informales en este mismo sector vendiendo cigarrillos, cuando en ese momento aparece una locataria del comercio establecido quien les pide que por favor se retiren de ese lugar por dos motivos, porque estaban al frontis de su recinto y porque no les permitía el ingreso también a los clientes que se encontraban por este mismo lugar. De esta forma se genera esta discusión, pero la pareja comienza a agredir a esta mujer con golpes de pies, de puño, incluso le tiran el pelo. Ya la situación parecía que iba bajando de tono, pero en ese momento aparece un hombre, quien sería el padre de esta mujer agredida, quien saca un arma de fuego y comienza a realizar una gran cantidad de disparos, los que por supuesto impactaron directamente en estas dos personas. Una mujer de 34 años quien estaba con 4 meses de embarazo, quien lamentablemente recibe un impacto en su tórax, quien luego fallece en un recinto asistencial. Su pareja de 33 años también se encuentra grave, pero fuera de riesgo vital, aunque recibió 3 impactos a la altura de su mano, también de una pierna y en el mismo abdomen. Por ahora no hay personas detenidas. Lo que está haciendo la policía es entrevistar a eventuales testigos en cuanto a clientes que se encontraban por este mismo Persa, como también algunos locatarios, tanto del comercio formal como informal. Por ahora, por supuesto, una indagatoria que está en desarrollo, pero donde lamentablemente fallece esta mujer con 4 meses de embarazo. Tenemos algunas declaraciones, las pasamos a revisar. Esto se originó en el Persa Teniente Cruz de la comuna de Pudahuel,
donde al parecer un conflicto entre esta persona y su pareja con otro locatario más habría producido que este locatario haya ejecutado diversos disparos desde una pistola en contra de la pareja, resultando la señora lamentablemente fallecida y su pareja con lesiones de impacto balístico pero sin riesgo vital. Nadie constató o verificó quién fue la persona que efectuó estos disparos, no obstante lo anterior, se están haciendo las indagaciones conforme a lo informado tanto por los familiares de la víctima como los primeros indicios que efectivamente determinarían que sería uno de los locatarios del local. Claro, se trata de un episodio de bastante violencia por la gran cantidad de disparos que realizó esta persona que todavía no ha sido detenida. Eventualmente podría haber afectado a algún cliente o bien a otro locatario que se encontraba en este mismo punto. Lo cierto es que por ahora ya se está realizando toda la indagatoria por parte de la policía, el OS9 y también del ABOCAR para poder identificar a esta persona que sería familiar de la locataria del comercio establecido que salió a enfrentar justamente a esta pareja, y es ahí en ese momento cuando se genera esta agresión que termina con algunos golpes, pero finalmente todo esto culmina con la balacera en donde lamentablemente fallece esta mujer de 34 años con 4 meses de embarazo. Ahora los invito a cambiar de tema, nos vamos a la comuna de San Ramón, donde a eso de la medianoche se encontraba una mujer manejando su vehículo por distintas calles de esta misma comuna cuando en una determinada intersección se encuentra contra un grupo de desconocidos quienes comienzan a realizar una gran cantidad de disparos que por supuesto la dejan muy herida. Ella sin embargo continúa su trayecto hasta llegar al frontis de la 31 Comisaría de San Ramón, donde es auxiliada por carabineros, les prestan los primeros auxilios, llega también personal de emergencia, estabilizan su situación médica y actualmente se encuentra todavía internada, ya fuera de riesgo vital pero con lesiones graves, entendiendo que recibió una gran cantidad de impactos balísticos. Por ahora no hay personas detenidas, se realizó todo un operativo durante la noche, a esta hora también se está intentando dar con el paradero de estos desconocidos que realizaron estos disparos. Incluso en un primer momento se pensó que se trataba de un ataque contra este recinto policial, pero ya se pudo establecer que se trataba de este ajuste de cuentas que comenzó un par de cuadras antes, pero que sin embargo terminó frente a esta comisaría, la 31 de San Ramón, donde lamentablemente queda esta mujer lesionada por esta gran cantidad de disparos en el contexto de un ajuste de cuentas. Tenemos declaraciones, las revisamos a continuación. Durante la madrugada de hoy, una mujer concurrió hasta la 31 Comisaría de San Ramón a fin de solicitar auxilio, ya que momentos antes había sido herida a bala por un arma de fuego, siendo auxiliada por personal de Carabineros, que la trasladaron al Hospital Padre Hurtado, donde se encuentra siendo atendida por personal médico. Carabineros se encuentra realizando la diligencia investigativa a fin de establecer la identidad de los autores del hecho. Todos los antecedentes van a ser remitidos a disposición de la Fiscalía Local de San Miguel. Se realizó todo un operativo con una mayor cantidad de patrullajes, incluso con helicópteros. Sin embargo, todavía no hay rastros de los delincuentes que dispararon contra esta mujer. Su declaración también va a ser clave para poder entender el contexto en que se da esta balacera, pero todo tendría relación con un ajuste de cuentas. Afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada, por ejemplo, alguna persona que se encontraba realizando una denuncia en esta comisaría o también algún funcionario policial. Cambiamos de tema, nos vamos ahora acá a la comuna de Providencia para cerrar este despacho con una imagen que ocurrió durante esta mañana, un poco antes de las 10 horas, todavía en el horario de la franja deportiva. Se encontraba una gran cantidad de ciclistas, también de personas trotando, cuando se encuentran con dos patrullas que estaban a un costado del Consulado de Colombia realizando también algunos trabajos más administrativos. Sin embargo, un grupo comienza a insultar a los funcionarios policiales y luego otro grupo comienza ya a agredir a los carabineros, incluso lanzando conos que se encontraban instalados en Avenida Andrés Bello con Nueva de Lyon. Por supuesto, Carabineros reaccionó, se desplegó también en este mismo punto, lanzó algunos elementos para poder controlar esta situación, pero en definitiva optaron por retirarse de este lugar para no generar algún tipo de incidente mayor, pero por supuesto llamó la atención entendiendo que era el horario de la franja deportiva, que no hubo algún motivo en particular, sino que solamente estos insultos que luego ya se fueron aumentando a lo que fue el lanzamiento de algunos objetos contundentes, como por ejemplo los conos que están revisando ahí en pantalla. Como Carabineros decidió retirarse, replegarse de este mismo lugar. No hubo personas detenidas, pero es un episodio, una secuencia que dejó lo ocurrido durante esta mañana ahí en plena horario de la franja deportiva en la comuna de Providencia. Cristian Cereceda con toda la información, muchas gracias, que esté muy bien, buenas tardes. Buenas tardes.
Bien, y cambiamos de tema. El cierre de calles en Viña del Mar para facilitar la realización de actividades físicas es algo habitual los fines de semana. Hoy no fue la excepción y desde muy temprano familias completas aprovecharon de salir. Los detalles con Patricia Flores. ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Josefa. Nosotros te saludamos desde aquí, de la playa del Deporte en Viña del Mar, con este domingo que desde muy temprano comenzó con esta franja de horaria deportiva, en donde familias salieron desde muy temprano precisamente para poder realizar diferentes tipos de actividades en conjuntos. Estuvimos en Avenida Marina, uno de los puntos en donde hay un cierre de calle. Este cierre de calle se ha puesto en diferentes puntos de la ciudad, no solamente aquí, Avenida San Martín, Avenida Perú, por ejemplo, y ha significado también que con ello hay un mayor orden a la hora de poder realizar diferentes actividades deportivas, porque hay que entender que en el espacio público también convergen bicicletas, scooter, patines, gente que está trotando, gente que sale a caminar. Y a propósito también de este 10 de mayo, un día que nos abraza con este sol que nos ha alegrado bastante la jornada, aprovechamos de entrevistar a aquellas madres que se encontraban en la ruta, acompañadas también de sus hijos, de sus hijas, realizando diferentes disciplinas deportivas. La jornada se realizó de manera bastante tranquila. Yo los invito ahora a continuación a escuchar también a aquellas personas que pudimos entrevistar desde muy temprano en Avenida Marina. Escuchemos. Fantástico. ¿Qué le parece? Además el día nos acompaña, está precioso. Sí, me encanta. Encuentro que es súper buena idea para desestresarse, para poder pasar todo el día encerrado en la casa. Maravilloso. Vinimos a dar una vuelta con los niños. Mi otro hijo anda por allá en bici y salimos a la franja deportiva. Siempre salimos. ¿Cómo estuvieron los regalitos para la mamá? ¿Collar de fideo, alguna cartita? Le di una cartita y una chocolate. Ahí podíamos escuchar las impresiones de quienes pudimos entrevistar durante la mañana, bastante agradecidas también. Cabe destacar que en este sector está el mar a la vista, entonces muchas personas también se paraban unos minutos precisamente hasta el borde costero y desde allí apreciaban el mar, que estaba bastante tranquilo. Una jornada que se realizó sin mayores complicaciones también, entendiendo este cierre de calle que también ha generado positivismo, considerando que lo que se busca es evitar accidentes por las diferentes disciplinas que convergen en el espacio. Y desde Avenida Marina nosotros también nos trasladamos hacia el centro de Viña del Mar, hasta 3 Poniente con 5 Norte, en un puesto de flores que por más de 30 años ha estado en el lugar. El día de hoy, además de los diferentes regalos que se pueden percibir como desayunos, chocolates, cartas, las ganadoras indiscutibles de la jornada, las flores. El día de hoy logramos conversar con Juan Ahumada, dueño de este puesto de flores, quien nos decía que este día era bastante esperado, por lo menos para él, porque hay una mayor afluencia de público y con ello también mayores ganancias en torno al rubro de la venta de flores. Pudimos conversar con él, también con las personas que estaban haciendo fila para comprar flores ya en horas de la mañana, quienes nos comentaban que era una opción bastante idónea, dada la elegancia, dada la variedad, dado también a los diferentes precios que se pueden conseguir en los ramos de flores. Yo a continuación los invito a escuchar también las impresiones que logramos entrevistar durante la mañana. Escuchemos. Las flores son las preferidas porque uno le da alegría a su hogar. Las flores, yo creo que es lo más importante, es como el amor presente. Aquí está endulzando el día y adornando el día. Siempre ha sido bueno, como le dije, el mejor día del año para las flores, es el mejor día del año. Flores que significan elegancia, también nos aportaron tips para poder cuidarlas en las casas, como cortar un poco los tallos con el pasar de los días, también mantenerlas en floreros con cubitos de hielo y de esa manera se marchitan con una mayor cantidad de tiempo. El día de hoy, 492 nuevos casos en torno a lo que son las cifras de COVID-19, como siempre, el llamado al autocuidado, a seguir manteniéndonos al interior de nuestros hogares, no salir en caso de que no sea necesario. El mayor acto de amor que podemos hacer precisamente en esta fecha tan especial es cuidarnos entre nosotros. Bien, era el completo informe de Patricia Flores desde Viña del Mar, justamente con esos tips para este clásico del Día de la Madre, ¿verdad? Cómo poder mantener las flores cuando regalan
Muchas gracias, Patricia Flores, por ese completo informe. Y vamos a otra parte de nuestro país. Ya estamos en contacto con Giselle Soto, porque una nueva fiesta clandestina se registró en la comuna de Ovalle. En el lugar se encontraron 11 personas quienes se ocultaron debajo de frazadas para evitar la detención. Los detalles, ya le decía, con Giselle Soto. ¿Cómo estás, Giselle? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, los saludamos antes de que pasemos a esa fiesta clandestina que descubrieron ahí en la comuna de Ovalle. Lo que está pasando a esta hora aquí en el puerto de Coquimbo, bajó un poquito la alta movilidad que se registró durante esta mañana y comenzamos a ver en las imágenes en vivo y en directo de Daniela Pizarro lo que se está viviendo a esta hora en un Día de la Madre, donde muchas personas también, aparte de flores como en la región de Valparaíso, prefieren también preparar alguna cosita también para la mamá y prefieren los pescados y mariscos que ofrece el puerto de Coquimbo, frescos, por supuesto, también otra alternativa para el Día de la Madre. Pasar a comentarles también lo que sucedió entonces en la comuna de Ovalle y comenzamos a revisar también parte de las imágenes que registró personal de Carabineros cuando ingresó durante la jornada de ayer a esta vivienda particular en la comuna de Ovalle y encontró a 11 personas que estaban participando en una nueva fiesta clandestina. Ya con estas serían 7 u 8 las fiestas que se han descubierto aquí en la región de Coquimbo, ya es casi un clásico en pandemia, una situación lamentable también que se registró durante estos días. Lo gracioso, lo impresionante es que estos sujetos, compuestos por 6 mujeres y 4 hombres, estaban ahí participando de esta fiesta, bebiendo alcohol, escuchando música a alto volumen y fueron descubiertos entonces, intentaron esconderse debajo de la cama y en frazadas, una situación casi insólita que se vivió ahí en la comuna de Ovalle. Pasemos a revisar las impresiones de Carabineros también que estuvo y fue parte de este operativo en la comuna de Ovalle. Un hecho de personas irresponsables, las cuales el día de ayer en hora de la madrugada nuevamente efectúan una fiesta clandestina en un domicilio particular en la comuna de Ovalle, procediendo a la detención de la persona, del dueño de casa, es decir, serían 6 hombres y 5 mujeres. Sí, ahí escuchamos las declaraciones de Carabineros tras entonces descubrir este grupo de personas, 11 jóvenes que estaban participando de una nueva fiesta clandestina acá en la región de Coquimbo. Específicamente en esta oportunidad fue en la comuna de Ovalle, estos jóvenes que intentaron ahí escabullirse del control policial a través de un escondite debajo de las frazadas y las camas que estaban en esta casa habitación. Una situación nuevamente insólita que se registró aquí en la región de Coquimbo y pasamos mientras también a revisar Nicolás, Josefa, el ambiente de la caleta de Coquimbo. A esta hora, como les mencionaba, bajó un poquito el flujo de personas que llegaron hasta este lugar para conseguir productos frescos ahí para las madres en este día tan especial. Como no, se acercaron. Obviamente el llamado es a mantener la distancia, que poquito se ve acá, sí hay que decirlo, pero sí se ve que la gran mayoría de las personas llegan acá con sus permisos y ocupan la mascarilla en todo momento. Aquí vemos productos frescos también en este día especial. Han preparado una gran cantidad de productos para la venta. Están hasta las 7 de la tarde. Así que están todos invitados con las medidas sanitarias, por supuesto, a venir acá a adquirir productos frescos en la caleta de Coquimbo, en la región. Bien, desde la caleta de Coquimbo, justamente con esas imágenes que a esta hora ya empieza a dar un poquito de hambre, se despide Giselle Soto. Muchas gracias, Giselle, por ese completo informe. Vamos a materia internacional. Crecen las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas que sacuden Colombia hace más de una semana, mientras comienza a haber problemas de desabastecimiento en varias ciudades por los bloqueos en las vías. Lo vemos en la nota de Andrea Aguilar. Santiago de Cali, 7:42 de la noche.
Estamos en la luna. El caos de la violencia armada que se ha desatado en la ciudad de Cali en las noches durante los 11 días de protestas que cumple Colombia ha sido documentado por los manifestantes que denuncian en redes sociales ataques con armas de fuego por parte de la policía y de desconocidos que siembran el terror disparando desde autos particulares. 7 de mayo, 7:40 de la noche. Nos están dando bala en la luna. Las entradas a Cali, obviamente, porque allí han estado concentrados grupos tratando de impedir que entren y salgan vehículos, pero ya en horas de la noche la situación cambia rotundamente y se vuelve sumamente violenta. Una violencia que también se vive en otras ciudades como Pereira, ubicada en el centro occidente del país, en donde desconocidos le dispararon a un grupo de jóvenes y dejaron en estado crítico a Lucas Villa, un estudiante que se ha convertido en el ícono de las protestas en Colombia. Tengo un dolor de padre enorme y un dolor de patria que no se imaginan. Esto no se le desea a nadie. Corren, velos como corren, andan de civil, andan dando plomo. A la irrupción de la violencia armada en el paro nacional que se vive en el país cafetero se han sumado las denuncias de que policías vestidos de civil han atacado a manifestantes durante las últimas jornadas en Cali. ¡Oílo! Aunque la policía colombiana aceptó que el camión denunciado pertenecía a la institución, aseguró que los uniformados estaban en una operación para evitar que extorsionaran a los habitantes, exigiendo el pago de peajes en medio de los bloqueos que afectan varias ciudades. Desde hace varios días, algunas personas venían realizando de forma sistemática extorsiones, intimidaciones con armas de fuego y exigencias económicas ilegales a habitantes y propietarios de vehículos. Los bloqueos en las carreteras colombianas han hecho que empiece a registrarse desabastecimiento de combustible, medicamentos y alimentos en varias ciudades, por lo que el gobierno de Iván Duque ha pedido que se levanten para empezar los diálogos. Yo creo que todos tenemos que levantar nuestra voz y decir sí a la conversación, sí a construir, pero definitivamente no a los bloqueos. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, 25 personas han muerto durante las manifestaciones que iniciaron el pasado 28 de abril y más de 500 se encuentran desaparecidas, cifras que de acuerdo a las organizaciones de derechos humanos serían mucho mayores. Pero lastimosamente, esta es una situación que puede ir variando en la medida en que más militares entren a escenarios directos de contención de protesta. Hay que recordar que las fuerzas militares ni en Colombia ni en ningún estado están entrenadas para este tipo de situaciones. Las marchas en Bogotá han dejado al menos 577 personas heridas. Sin embargo, las últimas jornadas en la capital han transcurrido con marchas pacíficas y masivas que han sido resaltadas por las autoridades locales. Vimos a jóvenes bailando en los barrios de nuestra ciudad. Jóvenes que sacan toda su energía con alegría, que transforman su indignación en causas concretas, en reivindicaciones. El gobierno se ha declarado dispuesto a un diálogo con los sectores que lideran las manifestaciones, en un gesto que se ha visto opacado por las denuncias de brutalidad policial y por las marchas que continúan llenando a diario las calles de las ciudades en Colombia. Y presta atención a lo siguiente, las familias de 2 personas fallecidas en un incendio hace una semana todavía no pueden vivir sus duelos en paz. Uno de los cuerpos fue entregado de manera equivocada y hasta fue sepultado. El Servicio Médico Legal reconoció el error y anunció una investigación administrativa y judicial. Es lo más lamentable porque lo material se recupera, chiquillos, pero las vidas no. En la madrugada del 1 de mayo, un incendio consumió por completo una media agua en el sector de Bajos de Mena, en Puente Alto. Buscando por todos lados, compadre, ojalá que no sea nada grave. Pero a pesar del afanoso trabajo de bomberos, 2 personas fallecieron atrapadas al interior de la vivienda: Luis Enríquez y Juan Carlos Zamorano. A una semana de lo sucedido, Edith regresa al sitio del incendio. Era la pareja de Luis, o el viejo Tito, como le decían cariñosamente en el sector de calle La Lechería con 9 de agosto. Ella se encontraba de viaje en el sur y se enteró de la noticia a través de redes sociales. Empiezo a llamar porque yo tengo los contactos de los chiquillos de acá, empiezo a llamar lo que pasaba, no me respondía la Patricia, me responde el Leo y me dice, tía, me dice, mi viejo Tito se me está quemando, no sé, no lo encuentro.
porque ellos estaban luchando con el incendio. Con el pasar de los días, no ha podido despedir a su pareja y mucho menos vivir su duelo. Asegura que el servicio médico legal ha dilatado los trámites para entregar su cuerpo. No sé qué pensar, cómo me mantengo fuerte frente a mis hijos. ¿Cómo lo hago? Delante de ellos no puedo llorar, delante de ellos evito ver la foto de mi viejo. Dice que intentó comunicarse con el servicio médico legal, pero sin respuestas. Por su parte, la familia de Juan Carlos Zamorano sí recibió el cuerpo y realizaron su funeral. Pero todo cambió este viernes cuando se enteraron que la persona que velaron y enterraron se trataría de la pareja de Edith. No era mi hermano a quien todos llorábamos. No sabe nada, me dice, sabe que nosotros nos avisaron de que los restos de mi primo, me dice, están en el Instituto Médico Legal. Si no me equivoco, sepultamos nosotros a su esposa. Los hermanos de Juan Carlos Zamorano están devastados. Velaron durante 2 días a otra persona y no se explican el error. Incluso fueron en persona a reconocer el cuerpo antes de retirarlo. Y en eso no se preocuparon, seguramente que tomaron el cadáver, lo envolvieron en la sabanilla blanca que yo le había llevado y lo pusieron en su féretro. Recibieron el féretro sellado sin saber que, de alguna manera, hubo una confusión en la entrega de cuerpos. Seguramente que tuvieron que hacer la prueba al otro señor y no era el otro señor, pues ahí se dieron cuenta que era mi hermano. Y los documentos de mi hermano estaban en la carpeta del otro señor, de don Luis. Y yo no puedo seguir aguantando esto. Han jugado con mi dolor, con el dolor de mis hijos. Y eso no corresponde. No porque sea una institución del Estado va a tener derecho a venirse a burlar del dolor de nosotros. A través de un comunicado, el Servicio Médico Legal reconoció el error y extendieron disculpas a los familiares afectados. Conocida esta situación, la Dirección Nacional instruyó de inmediato realizar la autodenuncia correspondiente con el fin de iniciar el proceso de reparación, el que implica que un fiscal ordene la exhumación, la atención especializada a los familiares y afectados y el inicio de una investigación interna que determine posibles responsabilidades administrativas. Yo con esto quiero que no le pase a otra familia, que tengamos cuidado como personas de nuestro cumplimiento del deber, que veamos, verifiquemos, porque son vidas que van a hacer sufrir. No se merecía tener que haberse quemado aquí, haberse quedado encerrado en nuestra casa, no se lo merecía. Y mucho menos que ahora no se sepa dónde están sus restos. 2 familias que deben revivir el dolor de la pérdida de sus seres queridos, producto de una inexplicable negligencia y que ahora deberá ser investigada. Esta jornada se registraron más de 5.000 nuevos contagiados con coronavirus. Esto pide una segunda ola en la que sigue liderando los menores de 44 años como los más infectados. Le contamos la historia de una joven de 32 años que, a pesar de haber tenido todos los cuidados, terminó desgraciadamente contagiando a su familia. Durante un año completo se cuidaron, respetaron las medidas sanitarias y evitaron el contacto incluso con sus conocidos. Como para todos, el último año de Javiera y Luis había sido complicado, aunque a finales de marzo de este año la pandemia parecía ir mejorando. Yo feliz aproveché de ir a vacunarme y resulta que el mismo día, yo me vacuné en la mañana, en la tarde a Javi, mi pareja, le dicen en la pega que su examen de PCR salió positivo. Ese lunes 22 de marzo sus vidas dieron un giro de 180 grados, pero ni siquiera en ese momento imaginaron que en menos de 7 días sus vidas se convertirían en un infierno. Nunca pensé que iba a salir positivo. Yo estuve menos de 1 hora con gente cercana a mi familia y se contagiaron. Se contagió mi mamá y se contagió mi hermana con mi cuñado, aparte de mi pareja. A Javiera se sumaron otros 4 nuevos infectados, aunque durante la primera semana los síntomas fueron leves. Dolor de cabeza, un poco de fiebre, el gusto y el olfato prácticamente como siempre. Aunque Javiera no estaba tranquila, hace 2 años Luis fue diagnosticado con hipertensión, lo que hoy lo posiciona en los principales grupos de riesgo y motivo por el cual decidieron consultar con un médico. Al final de cuentas, los hospitales estaban tan colapsados en ese momento que al final dejan solamente internadas a las personas que están ya muy mal. Y en la mañana siguiente amanecí en el fondo con colitis, mareo, vómito
ya estaba, en el fondo me sentía súper mal. Ese fue el primero de los 11 días en que Luis estuvo internado, tan solo el inicio de una serie de eventos que se sucedieron mucho más rápido de lo que podían aguantar. Yo esperaba una vez al día el reporte del doctor y que te dice, pucha, no ha mejorado, no mejora, no repunta. Todos los planes que uno tiene, planes de familia, planes en todo sentido, todo lo que uno se proyecta, que se venga abajo. En menos de 2 días, Luis pasó de estar hospitalizado como cualquier otro paciente a la unidad de tratamientos intensivos y a las pocas horas fue trasladado a la UCI. De ahí en adelante, el diagnóstico solo siguió empeorando. Cuando te dicen, ya, ¿sabéis qué? Lo vamos a tener que intubar porque no hay mejora, y tener que despedirte por el teléfono, o sea, por WhatsApp, porque él ni siquiera podía hablar. Entonces, tener que despedirte y sin saber lo que va a pasar. Yo pensaba por dentro, y yo sé en el fondo que había mucha probabilidad de que a mí si me entubaban yo no despertara nunca. Me daba miedo dejar a mi familia. Decía, me muero yo, pero dejo a mi familia sola en el fondo. Si algo nos ha enseñado este virus es que ataca a cualquiera, sin previo aviso. En esta segunda ola, el grupo entre 30 y 44 años sigue liderando con un 29,04% de los infectados. Y bien lo decía el ministro de Salud, Enrique París, a principios de marzo. El 88% de los infectados de COVID se dan dentro de los hogares. Efectivamente, dentro del domicilio es muy alto la probabilidad de una persona con contagio, altísimo. Si es posible, lo ideal es mantener a la persona aislada dentro de la casa. Tú entenderás que es difícil en muchos hogares poder aislar a una persona, porque de repente son lugares o casas o departamentos demasiado pequeños. La angustia de millones de familias y que Javiera y Luis tuvieron que enfrentar a sus 32 años, mirar de frente a uno de los peores rostros de la pandemia y cruzarse con la muerte. 1 mes y medio más tarde, esta pareja puede decir que le torcieron la mano al virus y aunque nunca supieron cómo se contagiaron, para ellos el llamado es claro: no bajar la guardia en medio de esta pandemia que aún no ha acabado, que contagió a una familia completa y que durante la última jornada sumó 6.219 nuevos infectados. Bien, y cambiamos totalmente de tema. En diciembre de 2020 el apoyo llegó a la región de Magallanes. Ahora la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile envió más de 384 kilos de instrumentos a la región de Aysén con el fin de aportar en el desarrollo musical y cultural de los jóvenes de la zona. Mira. Amanece la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles y estas cajas no solo guardan instrumentos, sino que también los sueños de miles de niños de la región de Aysén. Juan quiere seguir avanzando en su carrera musical. Para mí el sistema FOGI sí me gusta mucho y así, no sé, como que he sentido ese progreso que me hacía falta. Para descubrir otros tantos Juanes, la FOGI impulsará el desarrollo musical de miles de jóvenes de Aysén enviando más de 100 instrumentos musicales. Ayuda que equivale a 60 millones de pesos con el fin de beneficiar a muchos niños de la región. Estamos llevando más de 105 instrumentos y cerca de 600 accesorios que son fundamentales para los jóvenes, especialmente de comunas más apartadas. Sin embargo, estar alejados de la capital les dificulta mucho más su proceso de aprendizaje y contar con nuevas oportunidades es prácticamente imposible. Es muy complejo también para los directores y para los niños acceder a estos instrumentos y acceder a clases. Con esto vamos a potenciarlo profundamente y darle la posibilidad que unos 1000 jóvenes en la región de Aysén puedan seguir practicando. Debido al contexto de pandemia que se vive actualmente, es que se ha imposibilitado el traslado por tierra. Pero la FACH llevará estos cientos de instrumentos que buscan apoyar el desarrollo musical, cultural y educativo de miles de jóvenes. Siempre es nuestro deber mantener el apoyo a todas las necesidades que tienen todos nuestros ciudadanos. Gracias a la iniciativa de la FOGI, apoyada por el gobierno regional, es que se podrán crear más orquestas o ampliar el cupo de alumnos en las ya existentes, dando la oportunidad a miles de niños de poder ser parte de una. Quieren ser parte de una orquesta, pero muchas veces le han dicho que no porque no hay más instrumentos y ahora que van a llegar es como una oportunidad. Pueden sumarse más personas, más jóvenes, más niños, más niñas. Violas, violines con trabajos, entre otros instrumentos, viajarán a Balmaceda para ser distribuidos en las distintas orquestas comunales y potenciar el desarrollo musical de los jóvenes de la región. Muchas personas no lo ven como algo grande, pero con un pequeño gesto
pueden hasta poner contento a una familia. Tener un instrumento es único en tu mano y aprender a usarlo también. Estamos viendo 24 tarde. Aumentos de hasta un 270% respecto del año anterior marcaron las ventas online para este Día de la Madre. El confinamiento obligó a miles de chilenos a optar por las compras de este tipo para celebrar este día. Filas, atochamiento y mucha paciencia. Este era el panorama que se repitió toda la semana antes de celebrar el Día de la Madre. La apertura de comercio en comunas en fase 2 generó una ola de clientes que llenaron las tiendas de los diferentes malls. Pero miles de ellos buscaron otra alternativa para comprar regalos a sus madres. Una que está a un solo clic. Hablamos del comercio online. Hemos visto que hemos llegado a crecer más de 3 veces lo que vendimos esta semana, en el fondo la semana partiendo desde este lunes, con respecto a la del año anterior. O sea, un crecimiento de 260%. El Día de la Madre ha empujado el volumen de ventas fuertemente. Los números son contundentes. El comercio online creció un 55% durante 2020. Si en marzo del año pasado el 33% de los consumidores compró de manera online, en enero de este año esa cifra llegaba al 85%. El Día de la Madre viene a aumentar esos números y no son pocos los chilenos que prefieren esta modalidad para evitar riesgos. Ya segundo año que compramos todo online el Día de la Madre a partir de todo lo que ha pasado con la pandemia y creo que es un beneficio poder comprar online porque al final no tenemos que ir presencialmente a los lugares y así tampoco correr el riesgo de poder contagiarnos y estar contagiado el Día de la Madre, ninguna gracia. El comercio online también ha servido para potenciar a emprendedores, quienes ven esta fecha como un alivio y una oportunidad imperdible para aumentar sus ventas. El Día de las Madres, obviamente, ha sido la mayor cantidad de pedidos esta semana. Las personas han hecho mucho más sus pedidos porque para evitar salir y tener que ir a la calle a comprar, entonces ellos prefieren recurrir también con la idea de apoyar algún emprendimiento, hacer las solicitudes y nosotros nos encargamos de todo. Este es el segundo año consecutivo que el Día de la Madre será en pandemia, pero el sector ve con buenos ojos las ventas online. De la semana pasada a esta semana la venta se duplicó. Y en algunos casos más que se duplicó para algunas de las categorías. Tenemos, por ejemplo, productores de chocolates o productores de productos de belleza, cremas. Las proyecciones del comercio online señalan que en 2021 podría alcanzar los $12.000 millones en ventas. Mientras tanto, son miles los productos que están rondando en Internet a la espera de ser entregados a las mamás en su día. Bien, y cambiamos de tema. En la Patagonia chilena buscan preservar la población de ñandúes al borde de la extinción. Vea el siguiente informe. Es una imagen que refleja cómo es salir a la libertad. Primero se observa la emoción de la curiosidad a campo abierto. Luego, con timidez, recorren lo desconocido. Con las liberaciones de ñandús al medio silvestre, lo que buscamos es fortalecer la población silvestre e ir gradualmente logrando que esta población sea autosustentable en el tiempo en términos numéricos. Son más vulnerables efectivamente cuando son crías y por lo tanto, y particularmente cuando son crías pequeñas. Esa es casi como una de las razones por las que los ñandúes reproducen, ¿no es cierto?, en tasas muy altas. Normalmente un nido de ñandúes tiene 20 huevos. Ñandúes que ahora son parte del Parque Nacional Patagonia en la región de Aysén. En un inicio apenas se contabilizaban 20 aves. La meta es llegar a 100. En Aysén hay solo 2 valles donde habitan los ñandú y son súper importantes para el bienestar de la estepa patagónica, porque son como repartidores de semillas. Entonces tienen un rol fundamental en el ecosistema completo de estepa patagónica. Los huevos de ñandú llaman la atención por su tono verde y su tamaño casi 10 veces más grande que uno de gallina. Los machos son los que están a cargo de la incubación. El macho tiene como un pequeño harem, ¿no es cierto? Y varias hembras van a depositar huevos en ese nido que construye este macho. Y luego también él es el que se hace cargo de la incubación y también del cuidado de las crías.
aves que estuvieron al borde de la extinción en Aysén como resultado de la caza ilegal. Libertad para que estos ñandúes hagan suyo este espacio en la Patagonia y puedan reproducirse para conservar su especie. Este martes 11 de mayo se conmemora el Día Nacional del Teatro. Esto en memoria del natalicio del referente nacional Andrés Pérez. Festividad que llega en un difícil momento para este rubro, que ha sufrido los golpes de la pandemia en todos sus niveles. Todo esto en la siguiente nota. Ha sido muy duro, muy duro. La precariedad es absoluta, es total. Para nosotros el teatro como tal es 100% presencial. La precariedad de este sector es demasiado enorme y quedó en evidencia. Debería ser la semana de la fiesta de las tablas. A días del festejo nacional del teatro, la industria celebrará con el telón abajo y las butacas vacías. Un año que los ha golpeado, pandemia que los alejó de las ovaciones y los aplausos. Brutalmente podría decirte, radicalmente, nunca más se pudo hacer teatro. Estábamos en unas temporadas maravillosas cuando hace un año y un par de meses se interrumpió todo. Como un poco sentir como que te agarran las manos en el sentido de que no hemos podido trabajar y vivir de la manera en que estábamos acostumbrados a vivir. Para los actores no ha sido fácil poder adaptarse a esta nueva realidad. Salir de los escenarios fue un golpe inesperado y la pandemia los dejó sin su arte y sin su sustento económico. Pero desde lo actoral, desde la creación en colectivo, a través de las pantallas, no me siento capaz de hacer nada que valga la pena. Realmente, no es lo mismo, es otra cosa, no se puede llamar teatro. No ha sido un camino fácil, pero algunos directores, actores y productores lograron reinventarse para poder seguir llevando su arte al público. Durante este tiempo, las tablas fueron reemplazadas por los estudios y las cámaras. Lo audiovisual pasó a ser la mejor alternativa. Nosotros siempre estamos inventando nuevas cosas, buscando nuevas maneras para poder salir adelante, y en ese camino han salido cosas súper interesantes. Y por otro lado, estas obras que tenemos grabadas y que seguimos grabando, que no están modificadas para la filmación, sino que son el registro de la obra bien hecho, las estamos difundiendo a través de las distintas plataformas online que existen. Actores y el mundo de las tablas piden ayudas para poder sortear un nuevo año en pandemia. Confiados en el proceso de vacunación contra el COVID, una luz de esperanza para que las salas puedan volver a recibir al público y ellos volver a pisar los escenarios que tanto extrañan. El teatro es como la mala hierba, el teatro no muere y ha resistido situaciones muy, muy complicadas y ha seguido existiendo y no hay cómo parar al teatro. Pero apenas podamos estar de nuevo en la sala o en la calle, vamos a retomarlo con todo. Por eso, cuando los artistas celebran su día en honor al natalicio de uno de sus maestros, Andrés Pérez, varias plataformas ofrecerán una diversa cartelera. El Centro Cultural Gabriela Mistral dará una función gratuita online y la Fundación Teatro 1000 subirá obras a 1.000 pesos. Arte que, pese a la pandemia, sigue estando presente. Bien, y preocupación existe por el eventual daño ambiental que afectaría a algunos sectores de la comuna de Pucón. Revisemos el siguiente informe. Desde lo alto se aprecia el más enconado conflicto ambiental que se recuerde a solo metros del centro de Pucón, conjunto de departamentos de la constructora FG Inmobiliaria que ha encontrado resistencia. Los acusan de haber secado un humedal. Todo está a la espera de lo que resuelva el Tribunal Ambiental de Valdivia. Hay especies de interés, especies en categoría de conservación, que tienen un pequeño refugio, un humedal que también está siendo drenado, ya que una vez que se rellenó este humedal, hicieron una zanja que llega hasta el río Claro. Compartimos la preocupación de la gente respecto del cuidado del medio ambiente, y esa ha sido la razón por la que este proyecto ha cumplido con todo lo que tiene que ver con la legislación ambiental y sectorial. No muy lejos de allí, a un costado del centro comercial El TIT, se erige una nueva disputa. Comunidades mapuches se oponen a la apertura de un camino. Dicen que les están destruyendo sus cementerios. Aquí no solo están los ancestros de nosotros, están enterrados los ancestros de todas las comunidades de Pucón.
Este es un cementerio de las comunidades de la zona. Vino la semana pasada la gente de Monumentos Nacionales, vino una arqueóloga, hizo todo el rastrojeo completo de todas las obras, de todo, y no encontró absolutamente nada. Pero mientras eso ocurre en Pucón, aquí a orillas del lago Caburga, se comienza a instalar un nuevo conflicto, esta vez por el libre acceso a las playas del sector. ¿Hasta aquí llega el lago? Caburga tiene un lado bueno y un lado malo. El lado malo es que justamente acá privados empiezan a acercar las playas, no dejan los accesos al lago para que la gente baje y a la vez impiden el acceso del camino público que está enrolado por vialidad. No los dejan arreglar el camino, cortamos una murra. Hemos tenido amenazas con escopetas, hay denuncias formales en Carabineros. No cuesta entender el problema. El empresario Alberto Casís Sabaj, propietario del Fundo Piedra Alta, dicen se ha adueñado del camino público. Abierto a pala y picota hace décadas por las mismas familias que hoy sufren del confinamiento, luego que haya decidido cercar todo el trazado. Peor aún, acusan que la autoridad policial está de su lado. Uno de los trabajadores no dudó en hacérnoslo saber. Si yo salgo en el reportaje, nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer, Carabineros ya nos dijo. De hecho, nosotros podríamos llamar y ellos vienen al tiro. Por estos días todos reclaman por el cierre del camino y sus impactos. Como que estuviéramos en una cárcel. Como el poder de esta gente para seguirnos humillando. De la última marea más alta del lago tiene que haber una franja fiscal y eso es lo que también se está luchando desde los dirigentes de la Junta de Vecinos de Renahue. El 14 de abril el director nacional de Vialidad dictó resolución que dejó sin efecto todas las reclamaciones que ha efectuado el propietario del fondo, debiendo retirar los portones y quedando ahora pendiente el mejoramiento. A contar de la próxima semana esperamos estar haciendo algunos trabajos en el lugar para garantizar y asegurar que esa ruta sea una ruta pública para cualquier habitante. No así el acceso a playa, pues la Seremi de Bienes Nacionales de la Araucanía aún no resuelve la demanda instalada en uno de los más hermosos rincones de la zona sur. Enviamos un equipo fiscalizador de la Seremi de Bienes Nacionales, quienes se encuentran realizando un informe técnico pertinente para abordar la situación. ¿Y por qué, mientras no se hace ese estudio, por qué se deja que se haga esta reja? Consecuencias de la alta plusvalía instalada en estas hermosas tierras del sur, abiertas confrontaciones derivadas de la pujante actividad turística instalada sin más en una de las zonas más hermosas de todo nuestro país. Revisamos las calles de Santiago. Hasta ahora poca circulación y 18 grados en la temperatura que se registra. Se esperan una máxima de 19 grados, cielos completamente despejados durante esta jornada, algunas nubes, pero siguiendo un poco la tónica de los últimos días. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más de 24 tarde. Bien, y seguimos con las noticias en 24 tarde. Ya está en el estudio Andrea Aguilar para contarnos todo lo que acontece a nivel internacional. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Iniciamos con este levantamiento del estado de alarma que ha causado furor en España. Las imágenes lo dicen todo, gente terribles, celebrando en las calles como si el coronavirus prácticamente no existiera. Recordemos que esto le pone fin a 6 meses de restricciones que causó masivas celebraciones. Estamos viendo las imágenes en la emblemática Puerta del Sol. Esta escena se repartió en decenas de ciudades, José, en donde la gente salía sin mascarilla a tomar, a reunirse con sus amigos, a reunirse con sus familias. Españoles que se han lanzado en masa a bailar también en distintas ciudades. Mismas escenas que se vivieron así en Madrid, como vemos ahora, también en Barcelona, en Sevilla, en Murcia, una decena de ciudades. Recordemos que era un estado de emergencia o de alarma, como lo llaman en España, que le permitía por un lado al gobierno de Pedro Sánchez establecer el toque de queda, también el hecho de prohibir los viajes interregionales, todas las libertades individuales restringidas, ¿no? Claro. También recordemos que a medida que la noche fue pasando, centenares de jóvenes de Madrid, de Barcelona, pues salieron a las calles. Toda esa celebración se extendió varias horas, terminaron con al menos 16 detenidos, cerca de 450 intervenciones policiales. Las autoridades sanitarias han asegurado que va a ser clave ver cómo va a funcionar esto, José, en los próximos 100 días. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, porque en el fondo, ¿que esto va a ser permanentemente? ¿Se pusieron un plazo? ¿Va a ser evaluado, Andrea? ¿Cómo funciona el tema de las libertades individuales allá?
Claro, recordemos que en España y en general en Europa las libertades individuales son bien valoradas y ahora que los gobiernos han cambiado, por ejemplo que en Madrid la semana pasada tuvimos elecciones, por ejemplo, en donde la Comunidad de Madrid gana la derecha que ha promocionado el hecho de la reapertura, de las libertades individuales, de decir que primero está la economía, todo eso se ha visto reflejado, por supuesto, lo que estamos viendo ahora en España se está repitiendo también en otros países como Bélgica. Veíamos la semana pasada imágenes en Francia, en Reino Unido. Empieza la reapertura para Europa y empieza también el fin de los estados de emergencia, de excepción que le habían permitido a los gobiernos, no solamente en Europa, sino en todos los países, restringir las libertades por el tema de la pandemia para poder combatir. Justamente, ¿qué es lo que ha producido esto? Que Europa o varios países al menos han empezado a avanzar. Recordemos que ha sido un proceso bien lento para los europeos poder empezar a vacunar, han tenido hartos líos con AstraZeneca, con los distintos laboratorios y ha empezado entonces a avanzar la vacunación para Europa, lo que ha permitido que se den este tipo de escenas como las que estamos viendo en España, que como les mencionaba, no solamente se han dado en el continente europeo, se empieza a vivir también la reapertura en otros continentes, lo veíamos también en Oceanía, con todas las medidas de precaución, sí, acá se ha visto un poco de desorden, vemos las mismas imágenes, la gente eufórica, preguntarnos también cómo va a ser cuando suceda esta reapertura aquí en Chile, seguramente en un par de meses o lo que estimen las autoridades sanitarias, seguramente veremos o que podrían registrar algunas escenas similares. Y dejamos España para adentrarnos ahora en lo que sucede en Jerusalén. Continúa siendo dramática la situación en la Ciudad Santa. Recordemos que se han dado 90 heridos en la última noche de enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes. No baja la tensión en la Ciudad Vieja, vuelve a ser entonces escenario el sábado en la noche de fuertes altercados entre los palestinos y la policía de la frontera de Israel, que utiliza granadas de estruendos y cañones de agua, agentes también a caballo para dispersar a las concentraciones. Las mismas escenas que estamos viendo ahora se han repetido durante varias semanas, exactamente desde que empezó el mes sagrado de oración de los musulmanes, que es el Ramadán. Se espera que terminen 12 días más y desde que inició este mes se han empezado a generar esta tensión entre palestinos e israelíes, un conflicto histórico por supuesto, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha afirmado que las fuerzas de su país están actuando responsablemente, dice él, para preservar la libertad de culto después de toda la polémica incursión que fue en el recinto sagrado que dejó más de 200 heridos desde el día viernes. Repasemos parte de las declaraciones que entregó el primer ministro israelí. No permitiremos que ningunos extremistas desestabilicen la calma en Jerusalén. Haremos cumplir la ley y el orden de manera decisiva y responsable. Continuaremos manteniendo la libertad de culto para todas las religiones, pero no permitiremos disturbios violentos. Este conflicto que estamos viendo en imágenes ha preocupado a la comunidad internacional. Hemos recibido, se han ido registrando pronunciamientos por parte de la Unión Europea, de Rusia, de Estados Unidos, también que han pedido que baje la tensión en Jerusalén desde el inicio de las celebraciones del Ramadán. Esta escalada de protestas impulsada también por los desalojos de familias de territorios ocupados en Cisjordania. De hecho, la audiencia en la que se iba a examinar este tema tuvo que aplazarse en medio de las tensiones que se están viviendo entonces en Israel. Y revisemos ahora, José, qué ha pasado con este cohete chino que tan preocupados nos tuvo. Así es. Durante varios días, bueno, la Agencia Espacial China confirmó que un gran segmento del cohete efectivamente regresó a la atmósfera este domingo, se desintegró sobre el Océano Índico. Recordemos que el Long March 5B es el cohete que China había enviado al espacio el pasado 29 de abril, había dejado en órbita ese primer módulo de su primera estación espacial. Los restos del cohete habían comenzado a perder altitud en una dirección a la Tierra, había preocupado esto mucho a las agencias internacionales, a la NASA, a la agencia rusa. Todos habían coincidido, sí, en que no iba a causar daño, que efectivamente fue lo que terminó pasando en las últimas horas, durante la última jornada, según un comunicado de la Oficina de la Ingeniería Espacial de China. Según la supervisión y el análisis a las 10:24 hora local en China, cuando eran las 2:24 de la mañana en Chile, de este día, la primera etapa del cohete portador Larga Marcha 5B ha vuelto a entrar a la atmósfera. Las coordenadas que quedaron en torno a las Islas Maldivas, en el Océano Índico, al sur de la India. El organismo aseguró que la mayor parte de los restos efectivamente se desintegraron cuando colisionaron con la atmósfera terrestre. El viernes la agencia había advertido que los restos iban a caer en una región de tierra cubierta en su mayor parte por el océano, pero esto no había obviamente generado mucha preocupación,
también monitoreo por parte de las agencias internacionales. La facha había dicho que no iba a caer efectivamente en Chile, que no iba a afectar tampoco al país y bueno, terminaba cayendo entonces en el Océano Índico. Perfecto. Había preocupación de una situación tal vez como un poquito más compleja de lo que finalmente fue, y todo esto me imagino que está dentro de los parámetros normales de cómo tiene que operar un satélite cuando es desintegrado, ¿no? Claro, y aparte de eso, Estados Unidos había generado también algún tipo de expectativa, porque se había generado también una rueda de prensa específicamente para responder. Estaba el jefe del Pentágono, estaba el secretario de Defensa, habían dicho ellos que se tenía que operar con más seguridad, que esto no había pasado cuando se daban operaciones de otros países, incluido Estados Unidos, Europa, que había que ser un poco más cautos, le decían a los chinos, que recordemos no son nuevos en la carrera espacial, pero sí piensan empezar a ser una potencia. Con este tipo de errores o de molestias que han causado, seguramente será un camino un poco más largo, pero importante también la irrupción del gigante asiático en la carrera espacial. Hablemos ahora de los tiroteos en Estados Unidos. Hemos venido reportando, desafortunadamente se han registrado 2 tiroteos masivos en este fin de semana. Hablamos ahora del que sucedió en Nueva York. Dejó al menos 3 personas heridas en pleno Times Square. Entre las víctimas hay una mujer, está también su niño, otra mujer que fueron trasladados a un hospital. Luego de que se registrara un tiroteo en esta concurrida zona de la Gran Manzana, la policía llegó al lugar de inmediato, luego de recibir los reportes del tiroteo. Aunque el atacante se dio a la fuga, se dio una especie de riña entre 2 personas. Según las autoridades, una mujer y su hija fueron llevadas al hospital de Bellevue con heridas de bala. Lo que ha dicho el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, es que ambas personas que habían sido trasladadas a los hospitales están en condición estable, que la policía sigue buscando a los autores de esta balacera que conmocionó este centro turístico de Nueva York. Recordemos que ayer también hablábamos, José, de un tiroteo que se había registrado en Miami, en un centro comercial muy concurrido también. Se suman entonces estos episodios a cerca de 150 tiroteos masivos que se han dado en Estados Unidos en lo corrido del año. No, realmente las imágenes son impactantes, Andrea, y llama la atención porque esta es una dinámica que venimos viendo hace décadas en Estados Unidos y que pone nuevamente en el debate el tema de la libertad para adquirir armas, por ejemplo, porque los tiroteos cada cierto tiempo y cada vez de manera más frecuente vamos conociendo nuevos episodios que lamentablemente terminan con la vida de personas inocentes. Justamente, bueno, afortunadamente este fin de semana se registraron víctimas heridos, pero no víctimas fatales. Sí, un llamado obviamente por parte de las autoridades de las ciudades en donde esto ocurrió, en Miami, en Nueva York. Y también recordemos que el presidente Joe Biden ha estado impulsando en su agenda una reforma sobre el control de las armas, un tema que causa muchísima sensibilidad en Estados Unidos porque se considera parte de los derechos fundamentales. Está establecido en la Constitución, en la enmienda 2 de la Constitución, así que es un tema complejo que tendrá que ser abordado entonces por el Congreso estadounidense. Y revisemos a esta hora noticias que llegan de Europa. Escocia ha anunciado que va a buscar un referendo independentista, esto después de una victoria atronadora que tuvo la primera ministra Nicola Sturgeon. Han dicho ellos que quieren este referendo para independizarse del Reino Unido después de ganar las elecciones parlamentarias. Sucede por 4ª vez consecutiva. El partido liderado por la primera ministra Nicola Sturgeon obtiene esta victoria en lo que ya ha sido calificado como una demostración de que el pueblo escocés efectivamente apoya independizarse del Reino Unido. De momento, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha felicitado a Nicola Sturgeon por la victoria electoral, pero ha dicho que él no va a permitir un referendo porque sería irresponsable y temerario. Esto ha aumentado, por supuesto, la tensión entre Londres y Escocia. La ministra ha respondido a la negativa del gobierno británico y ha dicho que es un derecho constitucional que tienen ellos y que espera que no siga subiendo la tensión. Repasemos parte de sus declaraciones. El momento del referéndum de independencia debe ser desde ahora un tema para el Parlamento. Según su juicio con respecto al COVID, deben decidir cuándo es un buen momento para realizarlo. Esa no es una decisión de Boris Johnson. Decir también que el Partido Nacionalista Escocés estuvo a un solo escaño de obtener la mayoría absoluta. De todas formas, fue una elección que se dio también en momentos de pandemia, con una participación de personas altísima y que obviamente empieza a abrir el camino para que Escocia pueda independizarse. Esto tiene que pasar obviamente por un referendo que de momento no ha sido convocado, pero que se espera que pueda llegar a feliz término y que no empiece a llevarse esto hacia los tribunales y de cierta manera poner trabas para lo que ha expresado las personas en las urnas. Y volvemos a Estados Unidos porque el multimillonario Elon Musk ha revelado en un programa de televisión que padece de Asperger.
El dueño de Tesla y de SpaceX ha abierto el programa nocturno Saturday Night Live. Al inicio del monólogo de apertura se jactó de estar haciendo historia al ser la primera persona con Asperger en ser invitada a un show estadounidense. Como es común en el programa de comedia, el invitado bromea sobre sí mismo, da algunos datos, habló él sobre sus tweets, sobre el inusual nombre de su último hijo, que es como una serie de letras en cierto sentido. Esta información de la biografía no se conocía, es el segundo hombre más rico del mundo, pero se une entonces Elon Musk a otros famosos que también han reconocido padecer este síndrome de Asperger, como los actores Anthony Hopkins o Keanu Reeves, también el artista Andy Warhol o la activista medioambiental Greta Thunberg. Perfecto. Bien, muchas gracias Andrea Aguilar por ese completo informe internacional. Nosotros nos vamos a la pausa, ya vienen más noticias en 24 horas tarde. Siga acompañándonos. Deportes. Vamos con todas las noticias del deporte. Hasta ahora en 24 tarde junto a Felipe Ibáñez. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Bueno, comenzamos este repaso de noticias deportivas con la derrota de Colo-Colo este día sábado en el Estadio Monumental por 1-2 contra Palestino en un partido marcado por la polémica, por la intervención del VAR, también por este codazo que le da el defensa de Palestino Cristian Suárez a Gabriel Costa, que, bueno, no fue cobrado por el árbitro Fernando Béjar. Va al VAR, ve 3 repeticiones distintas y decide mantener, ¿cierto?, su decisión. Hasta el final. Claro, hasta el final, lo que provocó polémica porque Colo-Colo iba perdiendo 1-2, que estaban ya en la recta final del partido, y finalmente fue derrota para Colo-Colo. Luego vino una expulsión a Gustavo Quinteros, que por supuestos reclamos. Así que se complica Colo-Colo en ese sentido, considerando también que en el torneo pasado Gustavo Quinteros ya había sido expulsado 2 veces, una por insulto, el otro por gesto obsceno, no sé si recuerdas. Sí, que después salió a pedir disculpas y todo, pero claro, quedó ahí. Y esto también en lo que ha sido la tendencia de Colo-Colo, que después del Superclásico, pura alegría, pero después con los problemas del COVID tras la celebración, vimos lo que sucedió ahí. Claro, se hablaba el fin de semana pasado ya con la derrota por 5-1 contra Ñublense, que esos 3 puntos era el costo inicial, ¿cierto? Y ahora se suman estos 3, ya no son 3, son 6. En algún minuto Colo-Colo está de puntero, dejando atrás ahora está la temporada para el olvido, digamos, que casi llega. Claro, del año pasado. Está octavo con 10 unidades. Y bueno, claro, el costo inicial, se habla de ese costo inicial porque Colo-Colo recién volvió a entrenar el jueves de esta semana. Entrenó jueves, viernes, jugaron el sábado y el equipo realmente tuvo un bajón físico en el segundo tiempo. Se fueron 1-0 al descanso y finalmente no pudo ser para Colo-Colo. Revisemos declaraciones del ayudante técnico de Gustavo Quinteros, Leandro Estilitano. Primero, decir que los árbitros son seres humanos como cualquiera de nosotros y se equivocan. Y respecto a la jugada, no voy a decir nada, las imágenes hablan por sí solas. Lamentablemente no es la primera vez que nos pasa. Nadie sabe, no sabemos por qué expulsó a Gustavo. Gustavo no dijo nada, no hizo nada. Recién pudimos entrenar 2 días nada más con el plantel, con los jugadores completos. No incidió en el resultado, pero sí en la realidad también que no fueron semanas normales. Bien, ahí lo decía, una semana anormal para Colo-Colo que terminó pagando con estos 3 puntos ante Palestino. Avancemos con otra información, ¿cierto? El estado de salud de Leonel Sánchez, una leyenda del fútbol chileno, quien fue hospitalizado en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile producto de una caída en su domicilio y una insuficiencia respiratoria secundaria. El hospital emitió un comunicado señalando que se le realizó un examen PCR que dio negativo y también fue sometido a una tomografía cerebral en la que no se detectaron lesiones agudas. Está bajo observación, también está estable, producto de esta caída, también de la insuficiencia respiratoria, de esta leyenda, ¿cierto?, que fue figura en el Mundial del 62, ese histórico Mundial donde Chile consiguió el 3er puesto, también brilló con 4 goles, también por esa recordada pelea en la batalla de Santiago contra Italia. Así que le deseamos una pronta recuperación a Leonel Sánchez
para que se mejore y lo sigamos teniendo acá. A descansar la leyenda. Claro. Sí, qué bueno que esté bien. Sí, había preocupación al principio cuando se pone. Así es. Vamos al fútbol internacional con la victoria del Manchester City, del Manchester United, perdón, que le impide al Manchester City coronarse como campeón de la Premier League. Ahí el 1-0 de Bertrand Traoré. Al minuto 24, zurdazo al ángulo del arco de Dean Henderson. El 1-1 de Bruno Fernández. En el minuto 52 rápidamente dio vuelta al partido el United del equipo de Ole Gunnar Solskjaer, porque en el minuto 56 Mason Greenwood, ahí de remate de zurda, anota el 1-2, pase de Aaron Wan-Bissaka. Buen gol del United. Y el 3-1 de Edinson Cavani, el uruguayo, anotando este gol para firmar la victoria del United, que, como dije, le impide al City ser campeón. Así que bueno, estos fueron los festejos del Inter de Milán, luego de haber vencido ayer por 5-1, ¿cierto? Celebrando el Scudetto, una racha de 11 años. Vemos a todos los jugadores, al cuerpo técnico, pero no está Alexis Sánchez. No estaba Alexis, que ayer hizo 2 goles y bueno, fue reemplazado al minuto 55. Antonio Conte comentaba que lo había acordado con él porque había sufrido una molestia en el aductor. Así que hay preocupación, ¿cierto? Pero también dijo que fue esto acordado para que pueda jugar a mitad de semana. Así apareció ahí en la pantalla, que es en el video que subió el Inter de Milán. Y ahí vemos los 2 goles que convirtió. Así que veremos qué pasará con Maravilla Sánchez. Esperemos que no se lesione, Nico, justo en un momento en el que está dulce, como se dice en la jerga futbolística. Después de un doblete, a cuidar, a cuidar. Bien. Y vamos con lo que ocurrió en Texas. Mira ese estadio. ¿Cuánta gente crees que hay? Uy, no. Al ojo, al ojímetro. 60.000, ¿no? 73.000 personas. No, estaba por ahí, bien. Mira el recibimiento ahí, la presentación de Saúl Canelo Álvarez. Esto ocurrió en Texas, en el estadio AT&T, en Arlington, en el espectáculo deportivo con más gente que se reunió desde marzo del 2020, en el inicio de la pandemia. Esto fue lo otro impactante, el gancho que conectó Canelo Álvarez en el 8º asalto para quedarse con esta victoria, luego de que el juez de la pelea decretara el nocaut técnico. Mira, tremendo lo que recibió el boxeador Billy Joe Saunders. Así que le fracturó el pómulo, tuvo que ir al hospital. Así que con esto Canelo se queda con todos los títulos de la división supermedia. Perfecto, Felipe. Como siempre, muchas gracias. Que esté muy bien. Listo, Nico. Gracias. Nos vemos. Chao. Hacemos una pausa. Ya regresamos con más de 24 tarde. Bien, y terminan las noticias en 24 horas tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Y siguen todas las informaciones, como siempre, en Canal 24 Horas y 24horas.cl. Que esté muy bien. Chao, nos vemos. Chao. Con el auspicio de nuevo Asus ZenBook Duo y Apoderado.cl, hemos presentado 24 tarde.